a través de la col·laboració de l'empresa Ambients, amb la que el primer que vam fer va ser poder determinar una mica quina era la mostra representativa, i el que s'ha fet és això, no? Una enquesta amb una mostra representativa suficient, tant per barris com per edats i per sexes, perquè les enquestes ens donin un grau de fiabilitat suficient. L'enquesta no sé si ja l'hem pogut pujar, si no estarà pujada, els resultats complets o agrupats, vaja, perquè l'enquesta són 400 i escaig preguntes. Els pujarem al web de l'Ajuntament, a serveis municipals estarà penjada, no sé si ja ho hem pogut fer, si no estaran allà penjada. I això el que fem és una mica presentar-vos el resum. Doncs una mica explicar d'on partíem. Nosaltres comencem sobre l'estiu, comencem a treballar a principis del 2020, comencem a treballar en una sèrie de campanyes per mirar de solventar un parell de problemes que creiem que són els més importants que tenim a l'espai públic, que són el tema dels voluminosos, els abandonaments, i el tema dels gossos, no? Defecacions i miccions d'animals. Aleshores, es comencen a treballar una sèrie de campanyes, que ens arriba la Covid i ens ho estronquen tot una mica, però que les podem començar a implementar cap a l'estiu, juny, juliol, agost, comencem a implementar-les, encara que sigui de maneres diferents de les que havíem pensat inicialment, perquè creiem que s'havia de fer, no? Doncs naixem aquí, amb aquestes campanyes i amb la presència dels agents cívics als carrers, i un cop hem fet aquesta acció comunicativa, bàsicament comunicativa, o importantment comunicativa, i també amb la col·laboració de la policia local en l'àmbit de les sancions i d'aquest suport en el compliment de les ordenances, el que volem és saber una miqueta què hem aconseguit, on hem arribat, què és el que hem aconseguit d'impactar a la ciutadania i quina és la percepció que en tenen del civisme dins del municipi. I a partir d'aquí, el que creiem que s'ha de definir és el full de ruta que hem d'emprendre a partir d'ara per donar resposta a això que percep la ciutadania. Els principals problemes, a més ho posa de manifest l'enquesta, que són així, que són els principals problemes que detectes d'incivisme a Montcada, doncs bàsicament, si us fixeu, són els que ja nosaltres també teníem detectats, que són el tema dels excrements, de les miccions dels animals i els abandonaments de voluminosos, seguits també pel tema del mal ús de contenidors o el tema de brossa fora de contenidors. La resta, que no són menyspreables, però sí que queden com molt lluny comparat amb aquests tres elements, que a més coincideix amb aquesta percepció que teníem i amb les campanyes que s'havien incidit inicialment. Pel que fa al tema dels excrements de gossos, què destaquem? Doncs que, tot i que el 70% de la població diu que quan surt a passejar la seva mascota, els 122 encastats que tenen animals de companyia, que tenen un gos, diu que porta les dues coses, la bossa i l'ampolla. Com sabeu, l'ordenança de tinença d'animals, una de les novetats és l'obligatorietat de dur una ampolla amb aigua per la dilució de miccions dels animals. Les agents cíviques han repartit aquestes ampolles, s'han donat gratuïtament a tots els veterinaris, per totes aquelles persones que tenien l'animal censat o cada cop que el censaven. Tot i que la gent, un 70% diu que porta aquest material, segueix sent un problema, no? La ciutadania que pensa que el comportament dels usuaris o dels titulars de mascotes és entre molt cívic o mitjanament cívic, pràcticament en un 75%, i molt incívic en un 25%. Una de les coses que ens preocupava també era una cosa és com es comporta la gent, nosaltres quina percepció té la gent d'allò que l'Ajuntament o des dels serveis tècnics intentem oferir per minimitzar aquest incivisme que existeix. I aleshores, quan preguntàvem sobre l'eficàcia de l'Ajuntament en la neteja, doncs més de la meitat, el 58%, la considerava eficaç, o sigui que hi ha, evidentment, un 10% que la considera deficient, però estàvem com a mínim en un 6, en un B, el que abans era un B. Pel que fa a l'eficàcia de la neteja dels carrers, no només dels excrements, aquí ja la percepció ja és una mica diferent, segurament una mica pitjor, amb pràcticament un 40% de la gent que creu que l'eficàcia és alta,
un 46, doncs, que l'eficàcia és amb matisos, és a dir, que segurament té algunes coses a dir, i aquest 17% que considera que l'eficàcia no és suficient o que la neteja no és suficient. Pel que fa a voluminosos, hem estat... Aquí és d'on venim, això és uns anàlisis que fem nosaltres mensualment sobre la recollida de voluminosos. El gràfic de dalt de tot a l'esquerra veieu amb la línia aquesta negra de sota, que és el nombre d'abandonaments. Com veieu, el nombre d'abandonaments hem aconseguit que es vagi reduint cada any, però segueixen sent altament significatius. Si us hi fixeu, en aquest tercer trimestre, que és el més baix de la història des que tenim registres, que és des del 2016, amb el nou sistema de recollida a través d'una empresa externa, estem en pràcticament 1.500 abandonaments trimestre, és important. És cert que hi ha el mes d'agost, el mes d'agost, si us hi fixeu, sempre aquest trimestre és el més baix, perquè el mes d'agost és la gent està de vacances, la gent no abandona mobles. Per tant, anem bé, però no anem tan bé. I pel que fa a les peticions, a la consolidació de l'utilització del servei de recollida de voluminosos, hi ha un punt clau, si us hi fixeu, en aquest segon trimestre, en aquesta línia verda que de cop puja del segon al tercer trimestre, que és quan iniciem les campanyes. I si fins aleshores estàvem en aquesta mitja d'uns 600 peticions de recollida de voluminosos al trimestre, a partir de les campanyes aconseguim arribar a aquests 1.400 i els estem consolidant a l'entorn dels 1.300, 1.200 i escaig. Per tant, veiem que el salt és significatiu en quant a la consolidació del servei, de l'utilització del servei per part dels ciutadans de la recollida de voluminosos en el darrer any, més o menys, que és des de quan s'ha iniciat aquesta campanya una mica més intensiva, amb la presència de les agents cíviques, amb l'homologació dels triangles en els abandonaments. I finalment, a la part de baix, el que fèiem és una comparació entre les recollides programades, que són la línia contínua de baix en color verd, i els abandonaments, en aquesta línia discontínua de color vermell. I en alguns punts hem aconseguit que no sempre, però en alguns punts hem aconseguit que les recollides programades superin els abandonaments. Si us hi fixeu al principi, és d'on veníem, la distància era molt alta, hi havia una relació de 3-1, és a dir, 3 abandonaments per cada vegada que algú trucava al servei de recollida de voluminosos. Estem aconseguint que aquesta distància s'apropin, en algun cas hem aconseguit fins i tot capgirar la tendència. Per tant, és un tema que hem de continuar persistint, perquè tot i l'esforç encara veiem que estem millor, però que encara no estem allà on volíem. És evident que on voldríem estar és amb els abandonaments tendint a 0. Pel que fa a l'enquesta, el que us he presentat ara, aquests gràfics són dades senzillament de servei. Pel que fa a la pròpia enquesta, el 91% coneix el servei, per tant crec que hem aconseguit arribar majoritàriament a la població. Gairebé un 70% ha fet servir aquest servei i el 92% coneix que l'abandonament d'un voluminós pot comportar una sanció. Tot i així, és a dir, que el 92% dels enquestats és conscient que pot comportar una sanció, veiem que el nombre de gent que abandona els voluminosos és important. Veiem que hi ha una percepció d'abandonaments importants. Només un 25% creu que hi ha pocs abandonaments, contra un 40% que creu que n'hi ha molts. És a dir, hem aconseguit que la gent truqui, però la percepció és que hi ha molts abandonaments. I per contra, pel que fa a la satisfacció del servei de recollida, el 28 més el 67 és una satisfacció alta o molt alta. Per tant, el servei està funcionant, s'està fent d'una manera força correcta, estem responent a les expectatives que tenen els ciutadans, però no és suficient perquè la gent no abandoni els seus voluminosos. Què és el que ens proposa la ciutadania quan preguntem en els dos casos? Vosaltres què faríeu? Què creieu que hem de fer com a Ajuntament per revertir aquesta situació que ens esteu exposant? Doncs està bastant clar. Més de la meitat, en els dos casos, creuen que el que s'ha de fer és augmentar les sancions. I, sí que d'una manera important, 30% en un cas, 40% en un altre, persistir en les campanyes.
Per tant, aquest és el missatge que ens estan revertint els ciutadans i ciutadanes de Montcada, que és sancionem més i continuem fent pedagogia. I aquí, doncs, quines serien les accions o les propostes que tenim previstes i que entenc que el regidor Juan Carlos de la Torre us podrà expressar millor que jo, doncs quines són les actuacions cap on volem anar per intentar revertir això que ens està dient la població i que hem vist a l'enquesta. Molt bé. Bona tarda. Gràcies, Josep. Antes de entrar en las propuestas o apuestas que se hace que en base a esta encuesta, después de evaluar los resultados desde el ayuntamiento, se toman y se proponen estas medidas correctoras. Creo que indicar que la propia encuesta, el muestreo que se ha hecho proporcional por barrios, por edades y por sexos, es decir, que es un espectro bastante amplio, coincide en gran medida en la percepción que desde el ayuntamiento teníamos de cuál era la problemática y cuáles eran las medidas correctoras a aplicar para minimizar el impacto o reducir el impacto del incivismo en el municipio. Creemos que la pedagogía, la información y la comunicación que se ha hecho desde que se inició la campaña, como dice Josep, allá por el 2020, mediados del 2020, de transmisión de la información, del conocimiento del servicio de recogida de voluminosos, ha tenido su efecto. Hemos conseguido en una primera etapa revertir una proporción que estaba en un 76-24 y casi equilibrarla, pero sí que es verdad que ahora estamos en una fase de cierto estancamiento, pero nos indica que el camino es el correcto, que se tiene que seguir y que seguiremos revitalizando y retomando y dándole continuidad a las campañas de información y comunicación del servicio y haciendo la pedagogía necesaria a la ciudadanía, todo y que una gran parte, la inmensa mayoría de la población conoce el servicio, tiene un comportamiento cívico con el espacio público, pero esa minoría que está al margen ¿Perdón? Todavía, claro. Tanque un micro, sisplau. Unos días. Es lo que estaba hablando porque era avisar también al vecino de abajo. Y yo creo que tardarán unos días para dejar que salga toda la humedad. Pilar, ¿no podéis apagar el micro? ¿Sí? Bueno, como decía, esa minoría que genera y que causa el enorme impacto visual del incivismo en forma de abandonamientos, nosotros no vamos a cejar en el empeño de darle continuidad y utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Coincidiendo con el muestreo y la aportación que nos hace la ciudadanía de aquellos indicadores que creen manifiestamente mejorables, y coincidiendo también con un reciente informe del Síndic de Greuges que periódicamente analiza no el servicio en sí, pero sí los elementos de control de los servicios de neteja y de recogida de residuos del municipio, que nos indica que debemos mejorar los sistemas de control del servicio en cuanto a calidad. Planteamos una línea estratégica con 4 medidas base y 4 medidas de ejecución. Se ha encargado una auditoría que está en fase de elaboración y que tendremos resultados prácticamente a mediados de noviembre de esa auditoría, una auditoría que para controlar y para conocer en toda su extensión y amplitud el servicio de neteja viaria, y que también nos permitirá, de cara al PLEC que tenemos que renovar en octubre del 2023, saber la situación real del servicio y cuáles son aquellos aspectos que tenemos que mejorar, como los que hace la ciudadanía en ese aspecto, y que también nos permitirá tomar aquellas decisiones o medidas organizativas que vayan en la línea de mejorar el servicio y la prestación de este servicio de cara a la ciudadanía y que incida directamente en la mejora de la vía pública.
Otra de las medidas que creemos importantes y que son de un carácter que reforzará y que dará soporte a todas las campañas y a todas las medidas organizativas del servicio de limpieza y a todas aquellas, y darle continuidad a la tarea que han estado realizando las agentes cívicas, en este caso en el municipio durante estos últimos 6 meses, a las cuales desde aquí quiero agradecer la gran labor y el compromiso que han tenido y que nos han permitido llegar a la ciudadanía de una manera más clara y directa y tener una percepción real de cuál es la opinión de la ciudadanía en este sentido. En este 2022, con los nuevos presupuestos, incorporaremos 4 inspectores de residuos que se dedicarán, serán un perfil investigador que se dedicarán a analizar todos aquellos abandonamientos para poder aplicar medidas coercitivas a este colectivo o a estos grandes actuaciones incívicas que se realizan en el municipio, que ahora tenemos una cierta dificultad de hacer ese control. Estos agentes cívicos en equipos de 2 personas de mañana y tarde se dedicarán a realizar este proceso, digamos, investigador para poder localizar y para poder aplicar la ordenanza municipal sobre aquellas actuaciones que no responden a un respeto de la vía pública. Otra de las grandes apuestas y que creemos que debe ser importante, estamos analizando y en fase de proyección aquellos puntos críticos del municipio donde se producen abandonamientos constants o grandes abandonamientos que creemos y hemos detectado que no se producen por parte de la ciudadanía, sino por la situación geográfica de Montcada, que se encuentra de paso entre el Vallès y el Barcelonés, de grandes de empresas de vaciado de pisos, de traslado de muebles, que utilizan y que aprovechan la situación del municipio de tránsito y de paso para hacer abandonamientos en algunos puntos. Con el tema de la instalación de cámaras de vigilancia en estos puntos críticos que están por definir, están por decidir y de ver su manera de gestión, pero que creemos que también ayudarán y formarán parte de este paquete de medidas inmediatas para poder minimizar el impacto del incivismo en el municipio y en este caso del abandonamiento. Evidentemente, continuar con las campañas de sensibilización ciudadana que se están realizando, acercarnos a los colegios y hacerles partícipe a las nuevas generaciones, hacerlas cómplices y que formen parte de este gran proyecto de cambiar la imagen del municipio y de contribuir a minimizar ese impacto. Pondremos a disposición de la ciudadanía un punto móvil para facilitar esa relación, esa interacción entre la ciudadanía y los servicios municipales, en este caso y en primera instancia recogida de residuos voluminosos, y atendiendo también a la necesidad de cumplir la Agenda 2025-2030, que nos obligará a hacer un esfuerzo mayor en la economía circular y en el reciclaje constante. Uno de los temas importantes y que la ciudadanía tiene una percepción de una alta intensidad en la vía pública y que ejerce una imagen de deterioro y dejadez, es el tema de las micciones y del abandonamiento de los excrementos de nuestras mascotas. Con la modificación de la ordenanza de tenencia de animales, y en el inicio de la campaña, lo que nosotros planteábamos era incentivar el censo de estos animales de compañía. Le seguiremos dando y seguirá teniendo continuidad esta campaña en este formato para que el porcentaje, que no me atrevería a decir si es muy elevado en comparativa con otros municipios, pero que sí que es verdad que se ha aumentado en un 20% con la campaña que ha hecho Policía Local y los agentes cívicos sobre esta materia, pero el objetivo es tener una base de datos de animales de compañía censados para poder iniciar la apuesta y la propuesta de
de que aquellos animales que estén censados, de manera gratuita, el ayuntamiento hará una recogida del ADN de estos excrementos para tener una base de datos amplia, que a todos aquellos que estén censados en un principio les será totalmente gratuita, y una vez que acabe la campaña de implantación de esta apuesta de censar, como es obligatorio a través de la ordenanza, los animales de compañía, en este caso los GOSUS, a partir de un punto que está todavía por determinar, porque estamos trabajando en la idea de una manera clara, y es una apuesta clara, pero tiene complejidades normativas y legales que queremos poner con toda seguridad para poderla poner en práctica. En la segunda instancia, todas aquellas personas que no tengan el animal censado, esa recogida de ADN o de muestreo para esa base de datos será a coste del ciudadano, con lo cual la inversión del ayuntamiento será importante para iniciar ese proceso de crear la base de datos, y será a costa del ciudadano cuando no tenga o cuando no haya hecho esa, repito, obligación de tener censado el animal. Eso nos permitirá también, con estos agentes que estarán en la calle, pues tener un mayor control y ser más exigentes con el cumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales, que al final, y de una manera clara, se creó para proteger de manera importante aquellas personas que tienen como compañero un animal de compañía, y también, evidentemente, proteger y hacer de la vía pública un espacio digno y un espacio del que todos nos podamos sentir orgullosos. Estas son las 4 líneas estratégicas que ponemos en marcha en un principio, y que lo haremos de manera inmediata, como digo, atendiendo al resultado de la encuesta, y en la cuestión de la auditoría, atendiendo a lo que nos muestra y lo que nos da a entender la encuesta, y también al informe del síndic de Greuges, que realiza periódicamente, que nos indica que la necesidad de conocer en mayor medida cuál y de qué manera está funcionando tanto cuantitativa como cualitativamente nuestro servicio de neteja viaria y de recogida de residuos. Muchas gracias. Bé, després d'aquesta exposició que ha fet el Josep i ara les indicacions que ha fet el Juan Carlos de les línies estratègiques que es duran a terme, jo crec que es podria obrir una ronda de preguntes o aportacions. Perdona, Pilar, ¿sí? Está Martín, que también podría ofrecer la visión desde la policía de todas aquellas campañas que están realizando en la vía pública, y que también tendrá datos e información que poder trasladar a la ciudadanía de lo que se está haciendo y que se está trabajando paralelamente, como he dicho antes, de una manera transversal, todos los estamentos del ayuntamiento y que Martín pues, nos explique un poco las actuaciones de los últimos meses en este sentido. De acuerdo, pues entonces, después de las explicaciones de Martín, cuando ya todo el mundo tenga toda la información, abrimos el turno de preguntas. Entonces, adelante, Martín. Bueno, buenas tardes a todos. A mí, a ver, un poco siguiendo con la explicación que nos ha dado Pubil y el regidor Juan Carlos, a mí me gustaría hacer una valoración de todo el año 2021 y hacerlo en 3 partes. Inicialmente, la campaña de control de tinença responsable d'animals, que finalizó el pasado mes de enero y que introducía aspectos, como ha dicho ya Juan Carlos, como el control de la situación censal de los animales y la colocación de los correspondientes chips de identificación para regularizar gradualmente la población de estos animales, se saldó con un total de 30 denuncias. Posteriormente, a partir del mes de febrero y hasta el pasado mes de septiembre, la vigilancia y el control de todo esto relacionado con esta ordenanza de animales de compañía
se ha llevado a cabo sin encuadrarla en campañas sistemáticas o en controles programados. Ha sido más una vigilancia alternativa con el servicio ordinario de la policía, ¿no? Este tipo de vigilancias también nos ha reportado un total de 45 denuncias, que no son pocas. Ahora, en el momento en que nos encontramos ahora, en este último trimestre del año, comenzamos una nueva campaña que difiere en la intensidad y en la forma en relación con las actuaciones anteriores. Es decir, la primera fue una campaña intensiva, focalizada en turnos de trabajo específicos y en un ámbito temporal también muy definido. Y en cambio, en esta ocasión se trata de una actuación más prolongada en el tiempo, que nos dure de aquí a final de año, son 3 meses o 2 meses y pico, con una intensidad menor, con puntos estratégicos previamente definidos y durante esta campaña los vehículos patrulla harán una vigilancia diaria en los horarios programados y en los lugares identificados como puntos críticos, puntos de alta complejidad. Esta campaña se centrará en varios puntos diferentes, ¿no? Sobre todo verificar y denunciar a los propietarios de los animales que no hayan observado la obligación de inscribir a los animales en el registro municipal del censo de animales de compañía, como ya lo hemos hecho anteriormente, y la incorporación del chip identificativo. También controlar que los animales vayan correctamente atados, evitando así la invasión de los espacios destinados a las zonas infantiles de recreo. Controlar también la obligación que tienen los propietarios de recoger las deposiciones de los animales en los espacios públicos y la distribución de las deposiciones con agua, algo que, si no se cumple, conlleva una sanción de 300 euros, que es una cantidad muy importante. Bueno, de eso ya se han encargado los agentes cívicos y los propios agentes de policía de explicarlo a la población, ¿no? A los ciudadanos. También es muy importante controlar a los animales de raza peligrosa, que obligatoriamente deben estar conducidos por personas mayores de edad y además deben estar cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. Esto también lo estamos controlando y, de hecho, tenemos bastantes actas que hemos reportado ya para el Departamento de la Salud. Y, por último, detectar y denunciar pues, cualquier maltrato que Entonces, decía de hacerlo en tres fases diferentes porque son 3 formas diferentes de llegar a al mismo punto, que es controlar y vigilar todas estas infracciones relacionadas con los animales. Una vez finalizada esta última actuación que iniciamos en este último trimestre, a finales de año, será el momento de hacer un análisis detallado y valorar los resultados de cada una de las 3 opciones que se llevan a cabo, para decidir si una de las opciones es más correcta, más completa, nos reporta mejores resultados que el resto, o si por el contrario, pues conviene combinar estas 3 opciones diferentes durante el año que viene, el año 2022. Entonces, bueno, un poco son los datos que manejamos. Hicimos una campaña programada de 30 denuncias durante los meses de diciembre y de enero. Durante estos 5 meses o 6 meses que hemos estado hasta el momento actual, hemos reportado 45 denuncias. Y a partir de ahora, en estos 3 meses, miraremos a ver cuál es el resultado para dilucidar cuál es la mejor de las 3 opciones, ¿no? Decir que estas denuncias no quiere decir que únicamente hayamos intervenido en estas incidencias, sino que no todas las incidencias en las que interviene la policía local dan como resultado una denuncia, ¿no? También tener en cuenta que, bueno, pues que la policía llega hasta donde llega, que es el cometido de la policía, es denunciar los hechos que se han observado, y luego viene la parte de la sanción. También es muy importante que los ciudadanos que se han denunciado realmente luego puedan, con el boca a boca, a los vecinos también decir que esto se está vigilando, que se está controlando y que, ojo, sabemos que el hecho de erradicar este tipo de infracciones es una utopía.
y seguramente entre el 10, el 15, el 20%, si somos muy optimistas de las situaciones, son las que finalmente podemos denunciar, porque la gente actúa un poco con nocturnidad y con alevosía, ¿no? Y además cuidándose muy mucho de no ser visto. Lo he dicho más veces, aquí cuando está rodeado de gente, las personas que llevan el perro, o que llevamos el perro, recogemos todos los excrementos y dividimos las micciones, sin ningún tipo de duda, pero otra cosa es cuando nos encontramos en un espacio apartado, cuando nos encontramos en un lugar como pueda ser el Parque de la Llacuna o un sitio donde no te ves tan vigilado, tan controlado, donde no hay gente en los balcones y donde no tienes ese volumen de personas a tu alrededor, y ahí sí que se hace más difícil controlar todo este tipo de infracciones. Cuando se considere. Vale, pues llavors iniciem el torn de paraules i ja ha demanada una, no? Del Antonio de l'associació La Màquia. Sí, hola, bona tarda. Sí, Bona tarda. Sí, em sentiu? Sí. Sí. No, era tornar a repetir una pregunta que ja vaig fer en una altra reunió, era com respecte a la situació que es troba el procés de l'ordenança de civisme en el medi natural. Hem aportat un document de debat que us demano que el llegiu per intentar que aquest debat s'escampi, perquè és molt important. Hem de decidir per mirar de garantir el futur dels nostres espais naturals i dels nostres espais naturals protegits, que són dues figures diferents, doncs hem de posar en marxa, hem de posar un debat que ens digui si volem o no volem espais naturals protegits i ser coherents amb el que tenim. I són coherents i responsables del que tenim. La pregunta en concret era la situació d'aquesta ordenança específica, perquè és molt concreta, té una sèrie d'aspectes i prismes molt concrets, i bé, en principi la informació que teníem era que això quedaria engestit al llarg d'aquest any. I aquí, concretament, per un costat la meva pregunta concreta, per l'altre demanar als assistents que tinguin una mica de paciència i sobretot que es llegeixin el document per això, per provocar un debat sobre algo molt important que tenim i que està com molt oblidat. Moltes gràcies. Sí, Antonio, el document que has enviat ha estat reenviat a totes les persones membres del Consell. Quan l'he rebut l'he enviat a tothom i és un tema del que l'hem inclòs a l'ordre del dia per comentar-ho avui i està bastant relacionat també amb la creació aquesta d'una de les 4 comissions que es van proposar en el mes de maig, em sembla que va ser el maig, i una d'elles era justament aquesta, la de la comissió sobre el medi natural, que bàsicament era també per tractar el tema de l'ordenança. Llavors, en aquesta comissió del medi natural és la que més persones hi ha interessades en participar, un total de 9 persones. Vale? Sí, digues. Perdó, torno. Bé, doncs la meva preocupació és el ritme, perquè clar, si parlem del mes de maig passat i aquest estiu han passat moltes coses al medi natural i al medi natural protegit, moltes i algunes angustiants i algunes molt preocupants i totes que crec que necessiten de l'opinió de les persones que potencialment poden fer servir aquest espai. Llavors, doncs, hem pujat massivament, però hem pujat una petita part sense llibre d'instruccions i a més sembla que els importa un rabal el que pugui passar amb el medi natural. Llavors em preocupa aquest ritme. Si estem parlant del maig, estem a l'octubre, doncs bé, si la idea era... No m'enrotllo. La idea és que llançar el missatge de que això és urgent i que han passat moltes coses aquest estiu i algunes molt perilloses i que, sisplau, que es traslladi a la ciutadania de que volem o no volem espais naturals perquè realment estan en perill
i estan en perill per culpa nostra, de les nostres actituds i de la nostra falta de coherència. Els volem o no els volem? Juan Carlos, ¿vols comentar-ho? Sí, es verdad que estaban en el orden del día y Antonio se nos ha adelantado, pero aprovechemos y demos respuesta. En primer lugar, que no lo he dicho antes, el regidor Uriol Serratusell de Medio Ambiente no puede estar hoy en el Consell porque está en otra reunión ineludible e inexcusable, pero le puedo trasladar el parecer y la opinión desde el Ayuntamiento, porque hemos hablado de esta cuestión. La propuesta de la creación de una ordenanza propia del medio ambiente o del medio natural a nosotros nos parece una propuesta coherente, acertada y además necesaria. Me consta que desde el área están trabajando y han hecho diversas exploraciones de otros municipios que ya la tienen implantada desde el 2011, desde el 2012 en algunos casos, o sea que ya vienen de largo recorrido. Sí que es verdad y se entiende la urgencia y la necesidad de una ordenanza específica o de un marco normativo y regulador del uso de los espacios naturales. Y por eso la propuesta que nosotros hacíamos, dada la importancia y que creemos que además, como ha dicho Antonio, la ciudadanía necesita una respuesta, pero también necesita participar y este creo que es el foro y la respuesta de los participantes en el Consell, así lo dicen, que es una cuestión de alta importancia y de alto valor y de preocupación también. Nosotros la propuesta que vamos a hacer y que hacemos es que la comisión propiamente que se cree del medio natural o del medio ambiente se dedique o que pueda trabajar en la elaboración de esa ordenanza para ir avanzando en el proceso y para tener el mayor consenso en algo que afortunadamente para Moncada tenemos un entorno natural importante y de gran valor y que es un orgullo para la ciudadanía de Moncada y que es verdad que hay preocupación, ha habido actuaciones que son inconcebibles y que son de alto riesgo, además, en un municipio rodeado de un entorno natural tan privilegiado. Y por eso la propuesta creo que el foro adecuado y con la intención y la voluntad que existe desde este equipo de gobierno de ese marco regulador, esa ordenanza necesaria, trabajarlo desde la comisión paralelamente con los servicios técnicos a nivel político y con la ciudadanía implicada en esta idea. Creo que, como he dicho antes, ya han avanzado, han estado explorando y poniéndose en contacto con diferentes ayuntamientos de los procesos y de los criterios que se han llevado o que se han tenido en cuenta para elaborar estas ordenanzas o normativas reguladoras del uso del espacio natural, y creo que es el foro adecuado y que creo que es una buena manera de iniciar un proceso que tiene que concluir en algo tan importante y necesario como es esa normativa o esa ordenanza del medio natural. Merci. Ha demanat la paraula Anabel de l'associació ADVAM. Sí, hola. Hola a todos. Hola. A ver, yo quería comentar un incidente que ocurrió en el mes de junio. Uriol no está, pero imagino que Manuel Martín tendrá conocimiento y podrá explicar qué pasó. El 26 de junio, que era un sábado, recibimos un aviso de que había llegado a la policía local un gatito. En ese momento, claro, somos voluntarios, no somos muchos y no podía acudir rápidamente nadie. No sé a qué hora fue el aviso a la asociación, pero en el canal de Telegram de Mas Durán, a las 2:30 del mediodía, publicaron que se habían encontrado un gato herido, posiblemente con la pata rota y que no tenía chip. Acabó en las dependencias de la policía local, a las 3:30 se presentó una voluntaria para recogerlo y darle atención veterinaria, y cuando entregaron el gato en el transportín, el gato estaba muerto. Resulta que ni siquiera se habían dado cuenta, lo habían tenido en el transportín a la espera de que llegara alguien a recogerlo. Yo no sé si aquí qué es lo que pasó. Nos explicaron que es que había un cambio de turno y no sabían nada. Realmente creo que debería haber un procedimiento bastante claro
de que al animal habría que darle atención veterinaria. Hay un veterinario que es donde se llevan todos los gatos, creo que la policía lo conoce, que es Selvatix. Claro, no sé si pasó 1 hora o más de 1 hora, al final el gato estaba muerto en el transportín, fue la voluntaria la que tuvo que decir al policía local que era la brigada quien tenía que llevarse al gato, no la asociación una vez muerto. Entonces me gustaría preguntar a Manuel si tenía conocimiento del caso, que cuál es el procedimiento de la policía, ya que también la policía local está para velar por los animales, y recordar que en la ordenanza, tanto que nos sirve para respetar la recogida de cacas y de pipis, también hay un punto en la ordenanza que dice que hay que dar atención veterinaria a los animales. Es una infracción grave, entonces nos gustaría saber si tenéis conocimiento y qué es lo que pasó, que aquí hay algún procedimiento que a lo mejor no funcionó bien o desconocimiento de agentes de la local. Hola, Anabel. Bueno, en cualquier caso, yo este suceso en concreto no lo recuerdo. No, la verdad es que no lo recuerdo. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos un protocolo de actuación en este tipo de casos. En todos los animales que encontramos o que la ciudadanía nos acerca a las dependencias que se encuentran abandonados, nosotros tenemos el procedimiento normal y es el que se ha pactado desde siempre, es el trasladarlo a la empresa de recogida de animales que tenemos contratadas en el ayuntamiento, el servicio municipal. El hecho de que este animal estuviera herido evidentemente cambia las cosas. No sabemos exactamente, o yo no sé exactamente qué es lo que pasó en este caso. Cuando mañana llegue a las dependencias me interesaré por este caso para saber exactamente cuáles fueron las circunstancias que rodean todo este caso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que nosotros tampoco no tenemos, en este caso, no tenemos un despliegue de medios adecuado para hacer frente a todo este tipo de situaciones. Es decir, nosotros somos un colectivo que estamos en la calle, que evidentemente está en la calle y que seguramente en las dependencias municipales se encontraba un solo agente que está atendiendo a un teléfono y a una atención ciudadana, y que por lo tanto es muy posible que no haya tenido toda la información necesaria para poder atender a este animal si es que realmente estaba en un estado grave. Es decir, nosotros no somos un colectivo que se encuentre en unas dependencias y que puedan hacerse cargo de todas las situaciones que en un momento dado se pueden dar, porque nosotros estamos seguramente atendiendo urgencias en la calle y en las dependencias habría solo una persona que es la que atiende al ciudadano al teléfono y a las emisoras del radio patrulla. De todas formas, yo me comprometo mañana de mirar este servicio en concreto, esta situación, y me comprometo a ponerme en contacto contigo y a aclararte todo lo que sea necesario. Vale, Y tampoco Manuel. estaría además pues, hacer un protocolo, seguramente un protocolo más amplio, ¿no? En todo este tema de la recogida de animales, porque nosotros al final, como colectivo de servicio público, estamos haciendo de intermediarios entre una situación en la que hay un desamparo de un animal doméstico que nos llega a nosotros y nosotros hacemos de puente para que se lo lleve una entidad que es la que se ocupa de llevarse estos animales. Seguramente habrá 1000 situaciones diferentes, habrá animales que estén heridos en mayor o menor, con mayor o menor lesividad, y seguramente pues, habría que sentarse para delimitar cuál es el procedimiento adecuado en cada caso. Vale, yo te lo agradezco, que miremos qué ha podido pasar y si podemos mejorar la forma de actuar o el procedimiento o la forma de proceder para intentar evitar que esto ocurra, porque claro, la verdad que no es agradable y da mucha pena. Sí que es cierto que cuando fue la voluntaria no estaba el único agente que le atendió, sino que había más agentes. No sé si es que coincidió, sé que faltan medios humanos, quizá coincidió en un cambio de turno, quizá no se sabía cómo actuar, pero bueno, yo de verdad, si podemos ver qué pasó y mejorar un poquito el procedimiento o hablar, pues totalmente agradecidos para evitar que vuelva a ocurrir.
Perfecto, sin ningún problema. Yo mañana intento recopilar toda la información posible y me pongo en contacto contigo. Gracias, Manuel. ¿Hay alguna otra persona? ¿Sí? Una cosa más, perdón. Ajá. Quería comentar, bueno, una situación que se nos da para que Manuel Martín, si nos puede recomendar algo, es una situación que Claudio ya conoce. Hay una persona que se dedica a robar de las colonias controladas pienso de estos animales, que este pienso va a cargo de las personas que los cuidan. Entonces resulta que esta persona se le ha pillado robando pienso en una colonia y también por la zona de Santa María. En el caso de que lo cogiéramos infraganti y llamáramos a la local, ¿podrían intervenir o cómo podríamos actuar ante esto? Porque claro, es un, es un robo. Bueno, no es un robo. Bueno. No es un robo, como mucho será un hurto y además Bueno, un hurto, vale. habría que dilucidar exactamente si ese objeto hurtado, al estar en la vía pública, puede o no ser imputable. Pero sí que es verdad que si tienes un nombre de una persona que ya sabemos quién es, si nos lo pasas, pues es lo mismo. Nosotros haremos un acercamiento a esta persona mediante la mediación de la unidad de proximidad y nosotros podemos hablar con esta persona e intentar de reconducir una situación que no es agradable para nadie. A ver, sabemos que es una persona, un hombre mayor, pero no sabemos el nombre ni nada, simplemente pues se le ha visto de lejos, no se le ha cogido infraganti. Claro, tampoco sabemos cómo actuar porque realmente las alimentadoras lo gastan de su bolsillo y la verdad que no es agradable porque los gatos no comen y bueno, es un fondo perdido. Y mañana, la verdad mira, que... hacemos una cosa. Mañana el caporal de proximidad se pondrá en contacto contigo y a ver si, con los datos que nos puedas facilitar, a ver si podemos averiguar, investigaremos a ver de dónde es esta persona, ha sido, por dónde se mueve y de dónde se lleva este alimento y lo intentamos hablar con él. Vale, gracias. Alguna paraula més? Hi ha alguna persona que vulgui parlar, que aixequi la mà o que ho posi en el... Sí? No? Sí. Sí? Sí, Juan Romero, de Ciudadanos. Ok, endavant, Juan. Bueno, esta es una pregunta para Juan Carlos. Es por el tema de puntos críticos de voluminosos. Hace unos días nos pasamos por la zona de Campomada, más concretamente la zona que va hacia, bueno, el camino que va hacia el Ecopar de Ripollet, y vimos varios puntos críticos donde nos encontramos sacos de obras, colchones tirados, uralita, fruta podrida, o sea, habría varios grandes puntos. Quería saber si hay un punto de actuación por parte de la brigada, si hacen un recorrido y van pasando por estas zonas que pertenecen al municipio para recogerlo o se queda ahí permanentemente a la espera de que alguien lo recoja. ¿Hay un protocolo de actuación en estos casos? Vale, gracias, Juan. Sí, pues sí que existe un protocolo, evidentemente. El servicio de recogida de voluminosos lo que hace primero, en primer lugar, es atender las recogidas concertadas, como tiene que ser, como no puede ser de otra manera. Evidentemente, quien lo hace bien tiene que ser atendido en tiempo y forma y que no sufra penalización. El municipio de Moncada, creo que todos somos conocedores de la extensión del territorio. Son 23 kilómetros cuadrados. Es difícil de controlar, tanto por la policía como por los inspectores de vía pública, pero esto no es un tema porque no corresponde al servicio voluminoso, lo recoge vía pública, no hace
recogidas en estos espacios que correspondería a medio ambiente con los recursos que se tienen y con los protocolos establecidos que se tienen. Pero sí que existe un protocolo y que sí que se hace una recogida y que no se dejan sin EDIE, pero no lo realiza el servicio de recogida de voluminosos, que es de vía pública, y en medio ambiente lo gestiona medio ambiente. A eso me refiero, que entonces el tema de medio ambiente, porque claro, nos encontramos, sobre todo a la gente que va a pasear o a correr por la zona y tal, que los mismos voluminosos se encuentran un mes y otro mes, y yo no sé si puede haber algún tema de, pues, por ejemplo, avisar al ayuntamiento, oye, mira, hemos encontrado estos puntos y bueno, en el periodo que haga falta, pues se pueda recoger. A eso me refiero, si es bueno, la brigada o medio ambiente o el que tenga las competencias. No. El tema de las recogidas de voluminosos en la vía pública lo hacemos a través del servicio de fomento y, si no me equivoco, en los espacios naturales, que precisamente, y una de las ocasiones y la oportunidad viene que la propuesta que ha hecho Antonio de la Maquia de la ordenanza y la normativa reguladora nos permitirá tener ese marco regulador del espacio público, se hace a través de ADF que actúan en el municipio y con la brigada municipal cuando corresponde y cuando se tiene. Pero la colaboración que presta ADF en este sentido es enorme y nos da un gran servicio y realiza una tarea ingente en el municipio. Como digo, el territorio de Moncada es un territorio muy extenso, plagado y rodeado de un entorno natural privilegiado, pero también tiene esa dificultad de esa fiscalización y ese control que se realiza de esa manera. Los inspectores del entorno natural que tenemos en el ayuntamiento trabajan también para minimizar el impacto que pueda tener los abocaments. Pero sí que, como te digo, no es una cuestión que se haga desde los servicios municipales, sino que se realiza a través de medio ambiente. Sí, no, el tema es eso, que en el trozo del camino que va hacia el Ecopar, por la zona de Moncada, justo en la entrada, pues eso, nos hemos encontrado uralita, que pues con el tema cancerígeno y tal, fruta podrida tirada allí, como unos de estos melones pequeños, colchones, o sea, colchones uno encima de otro, y eran varios puntos y se veían bastante, por eso a eso me refería. Y tengo otra pregunta también para Martín y Juan Carlos, que es el tema de los botellones en el bosque del Vilaró, que pues eso, se van produciendo cada fin de semana. Si se podía tomar alguna medida más vigilancia para evitar que luego pues, los botellones, lo que conlleva, más la basura que deja y bueno, también es un tema de medio ambiente. Gracias. Bueno, te contesto yo, Carlos. En cuanto al tema este de los botellones en cuanto al tema de los botellones en la zona del Bosc d'en Vilaró, nosotros hemos intervenido y hemos estado incluso haciendo una actuación conjunta con Guardia Urbana de Badalona. Es cierto que tradicionalmente nosotros, cuando hacemos estos intentos de buscar la colaboración de otros cuerpos, de otros municipios, nosotros somos, no sé cómo decirlo, quizás somos muy ilusos en este sentido, ¿no? Nosotros vamos con muchas ganas, nosotros vamos con la intención de hacer una colaboración que dé sus frutos y al final el problema acaba siempre en la parte de Moncada. Nosotros hemos estado haciendo, como te digo, este verano, hemos estado haciendo todas estas intervenciones, hemos estado en el Bosc d'en Vilaró prácticamente todos los fines de semana, hemos estado denunciando todas estas
todas estas ocupaciones y todo el consumo compartido de alcohol en la vía pública en aquella zona, pero claro, cuando no encontramos ese feeling en la otra parte, en una zona donde delimita dos municipios, nos encontramos que cuando nosotros subimos con nuestros vehículos patrulla a la zona y nos ponemos a denunciar, lo tienen muy fácil pasándose a la zona de enfrente, a la acera de enfrente, y allí los tenemos permanentemente instalados. Esto lo hemos hablado, incluso fuimos el regidor de policía, George Batusell, estuvo con nosotros allí en el Ayuntamiento de Badalona, estuvimos hablando con la regidora de policía y con el medio ambiente y con el CAP de la Guardia Urbana. En principio sí, se pactó que las intervenciones serían conjuntas, que no habría ningún problema y que encontraríamos una colaboración total, pero a la práctica, pues también por las propias incidencias que puedan salir en determinados momentos, que cuando los necesitas están en otros asuntos que seguramente tendrán una prioridad más alta y una cualidad de emergencia dentro de lo que es el municipio de Badalona, y nos encontramos solos. En este sentido, nosotros hemos estado hablando también con la Asociación de Vecinos de Boston Viraró, y el reporte es que nosotros hemos estado allí, que nosotros cuando nos han llamado hemos estado allí, que hemos hecho muchas intervenciones preventivas, que hemos estado prácticamente todos los fines de semana, y es verdad que la zona donde además es la zona boscosa, que no es la zona donde están las calles y donde están los vecinos, sino es la zona boscosa donde está la ermita, que pertenece ya a la parte de Badalona, allí es donde se instalan, y desde Badalona lo único que han hecho de forma generalizada es utilizar unos drones que lo que hacen es un poco disuadir de la intención de permanecer en el lugar, pero esos drones ni denuncian ni son inofensivos, son drones que están ahí, que los ven, que en un principio pueden parecer una amenaza, pero que acabas acostumbrándote a unos drones que te alumbran con unas luces y que luego se van. En cualquier caso, este es el problema que tenemos en todas partes, no es únicamente tenemos. En eso estamos totalmente de acuerdo, que cuesta mucho erradicar este mal que se está extendiendo, que son los botellones y lo que conlleva. Sí, este problema es generalizado, lo tenemos en todos sitios, y seguramente, bueno, en otras reuniones que hemos mantenido, la parte política y policía, pues lo hemos estado comentando. Es verdad que llevamos un periodo de pandemia que nos ha hecho mucho mal. No hay que esconder tampoco que el botellón ya existía, que es prepandemia, no es algo que ha surgido por esta situación, pero lo que sí que ha hecho es agravarlo. El hecho de que que llevemos prácticamente 2 años sin salir a las calles, sin ocio nocturno, el hecho de que tengamos chavales de 17, 18, 19 años que no conocen qué es una discoteca, que no hayan pisado una discoteca nunca, porque no han estado en edad de pisar la discoteca, y que la única forma de diversión por las noches sea el botellón, pues es muy difícil de erradicar, porque hasta ahora que se está viendo otra vez el ocio nocturno no había una alternativa clara. ¿Que va a desaparecer? Seguramente no va a desaparecer, pero que se va a suavizar, que la pirámide va a bajar un poco, pues sí. Supongo que esto hará que haya como mínimo haya otras opciones, otras alternativas a lo que es el botellón. Yo traía también algunos datos de lo que hemos estado haciendo con las intervenciones en el botellón. Hemos hecho desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, que prácticamente es cuando ha empezado el buen tiempo y cuando está acabando, hemos hecho 503 intervenciones. De esas 503 intervenciones hay un montón de denuncias. Si queremos entender que 117 denuncias por ordenanza municipal únicamente en botellones por consumo compartido de alcohol en la vía pública son pocas, pues seguramente son pocas, pero es que tampoco se dejan denunciar, no nos engañemos. O sea, cuando llegamos a un botellón donde hay 50 personas,
pues las denuncias seguramente serán de 4 o 5 de los que puedas parar, los que puedas identificar, los que puedas denunciar en ese momento, y el resto de la gente lo que hace es pues irse, pero no a sus casas, se van a otros puntos donde ya han quedado previamente. Y bueno, es algo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que las infracciones de este tipo de conductas pues son como la energía, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Están en un lugar y cuando apareces allí, la gente se va a otro sitio y estamos así. Eso es permanentemente así. No es una situación localizada en Moncada, está en toda España y seguramente habrá que buscar la solución en otros ámbitos. Seguramente no será el ámbito policial. Pues contestado, muchas gracias y nada, esperemos que Badalona colabore más en el tema. Bueno, a ver, tampoco he querido decir que no haya una intención clara. Yo entiendo que cuando nos ha pasado también con el tema del reportal, hemos estado todo este verano, hemos estado interviniendo y hemos hecho una actuación intensiva en la zona para evitar que se produjeran las mismas situaciones que se han producido hace 2 años, porque el año pasado era un año atípico en todos los sentidos, intentando que no se nos produjeran pues ese baño masivo, esa concentración de personas en la zona. Lo hemos conseguido, pero seguramente lo hemos conseguido por el esfuerzo de los agentes de Moncada y Reixac, que realmente son los que sufren el problema, porque no hay que engañarse que ni Badalona ni Barcelona tienen el problema. Costa-en-Vilaró no existe en lo que es el ámbito de Santa Coloma y la mina no existe en lo que es el ámbito de Barcelona. No hay vecinos que se quejan ni que tengan esa problemática, y la problemática es de los vecinos de Moncada, y por lo tanto la solución pues pasa porque la policía o los técnicos, los políticos de Moncada nos pongamos todas las pilas y busquemos soluciones imaginativas y reales. Se Vale. agradece el esfuerzo, gracias. Pilar, si me permite, por complementar un poco la pregunta que ha hecho Juan del abandonaments, que se me ha quedado en el tintero, una de las actuaciones que se están llevando desde Medi Ambient es el cierre de los caminos para evitar y minimizar el impacto que puedan tener el abocaments, que es la solución más pragmática y la que sin duda tendrá una mayor eficacia, al menos en la reducción o minimizar el impacto que puedan tener los abandonaments en el entorno o los espacios naturales. Me parece buena medida el cerrar caminos para no llegar, o por lo menos un vehículo pueda transportar el material. Vamos. Gracias, Juan Carlos. Vale, tenim dos persones que han demanat torn de paraula, el Carlos i la Sílvia. Carlos, de Aceras Limpias. Endavant. Hola, ¿sí? Carlos, ¿Me oye? ahora. Vale, Sí. buenas tardes. Bueno, a ver, varias cosas, porque nos hemos ido como un poco de una punta a otra y de un extremo al otro. Sobre el tema de la encuesta inicial, sobre todo en el tema de voluminosos y demás, bueno, a ver, hay como unos datos bastante claros, a falta de analizarlo un poco más, porque también es muy gráfico, hemos pasado un poco muy rápido, aunque la exposición de Josep ha sido buena, merece como un análisis un poquito más detallado y demás, pero a primera vista nos dan varios datos. Uno es que la gente entiende que hay un tiempo para para la educación, ¿vale? A través de campañas, y hay otro tiempo para las sanciones. Así es como desde el grupo al que yo pertenezco, Aceras Limpias, cuando iniciamos nuestra andadura como grupo así de barrio, entendíamos que era lo que procedía. O sea,
entendiendo que las campañas son necesarias y no hay que dejar de hacerlas y hay que estar en una constante campaña educativa. Si no viene acompañada de una campaña de sanciones, pues seguramente cuando ya has acabado de educar a todas las personas que son educables, digámoslo de esta forma, el resto hay que educarlas a base de sanciones. Es triste, pero es así, es la realidad que nos encontramos en la vía pública. Eso la encuesta nos lo dice en base a toda la gente que ha sido preguntada y así lo ha manifestado. Y luego hay otro dato también que me chocaba bastante, que es que el 90 y pico % es conocedor del servicio de recogida de voluminosos, lo cual es un éxito, pero estamos en prácticamente un 50-50 entre, digamos, las llamadas programadas y el abandonamiento de voluminosos. Por lo tanto, ahí tenemos trabajo por hacer. ¿Qué nos está diciendo eso? Si el 100% o el 90% de la ciudadanía lo conoce, pero solo el 50% hace uso de ello, ¿qué estamos hablando? ¿De gente que pasa? ¿Estamos hablando de gente, como comentaba el regidor Juan Carlos, de empresas que les pillan de paso y nos provocan todo ese volumen de voluminosos que nos dejan? O sea, está claro que hay que seguir incidiendo, hay que seguir con las campañas de concienciación, pero absolutamente hay que seguir con las campañas de sanción, porque es que no hay otra forma. Nosotros desde nuestro grupo siempre lo hemos visto así, y en las primeras reuniones, mucho antes de que se constituyera el Consell, que ya teníamos con el regidor, así lo manifestábamos. Entendíamos que la problemática pasaba por campaña de educación, campaña de concienciación y posteriormente campaña de sanción, pero continua, no una campaña de 3 meses, sino al final creemos que tiene que tener una continuidad para seguir, que la gente siga entendiendo que un abandonamiento puede suponer una sanción y que ese boca a boca es el que acaba educando a la gente a la que no le ha hecho excesivamente caso a la campaña educativa, ¿no? Por lo tanto, seguir incidiendo en eso. Ya cuando dispongamos un poco de toda esa información de la campaña y demás, de la encuesta, podamos también analizar y sacar algunos aspectos más. Desde luego, en principio, no es que nos podamos felicitar en exceso, pero sí que es cierto, como comentaba Juan Carlos, que se ha revertido, o Pubill en aquel caso, el que ha expuesto un poco la encuesta, de que se están empezando a revertir situaciones. Por lo tanto, quiere decir que lo que se ha hecho no ha sido en balde, sino que realmente pues, comienza a tener una incidencia. Por lo tanto, los resultados son buenos, ya nos felicitaremos mucho más cuando toque, pero hay que seguir con esa tendencia y seguir insistiendo en las campañas. Eso por un lado. Por otro lado, yo estoy aquí como representante del movimiento Aceras Limpias de Can Sant Joan, pero dejarme que me meta en la piel simplemente, ni que sea 30 segundos, porque además la mayoría nos conocemos y el que no, pues a través de esto seguramente tendremos contacto. Yo soy trabajador del ayuntamiento también y trabajo en medio ambiente. Entonces, algunas de las cosas que se han comentado, por ejemplo, la pregunta de Juan Romero, yo precisamente trabajo de inspector de medio ambiente en el ayuntamiento. Entonces, todo el tema de la recogida de abocaments en el medi natural, que como bien decía Juan Carlos, no está dentro de la contrata de la trama urbana, digámoslo, se recoge con recursos propios. Todos esos abocaments que tú has manifestado están controlados, el de la Uralita en el camino de la Avenida Europa, el de la fruta podrida, el de una bobina de cable que había por allí, el de unos colchones que había también. O sea, nosotros hacemos inspecciones rutinarias, como podéis entender, un poco como manifestaba antes Martín, tenemos los recursos que tenemos y con el territorio que tenemos, que ha comentado Juan Carlos, es muy complicado. Necesitaríamos unos recursos casi ilimitados. Entonces, lo que se está haciendo es corte de caminos por un lado, se hacen inspecciones rutinarias, si no es a través de ADF, es a través nuestro de los inspectores, si no es a través de alguna denuncia vecinal, como tú puedes haber expuesto aquí ahora mismo. Hay gente que a nivel individual llama a quien sea del ayuntamiento, oye, que hay un abocamiento en tal sitio. Pero bueno, en las inspecciones rutinarias que nosotros hacemos, esos normalmente se detectan porque están muy cerca de los caminos principales. Otros problemas más grandes tenemos cuando son abocamientos más escondidos, ¿no?
Entonces, el ayuntamiento existe una plataforma interna, que Josep Pubill lo conoce, que es un BQuai, donde se recoge la incidencia y se recoge con recursos propios, en este caso, que es Brigada Municipal. Normalmente la actuación es bastante inmediata una vez se ha detectado el abocamiento. Puede ser que haya algunos más escondidos que se tarde algo más de tiempo. Los de fibrosimen o uralita tienen otro proceso más complicado, porque la manipulación no la puede ejercer ni Brigada Municipal, tiene que ser una empresa especializada en la que el ayuntamiento pues tiene otros mecanismos y probablemente esa sea la más complicada. El resto, yo te puedo decir que en los últimos años hacia aquí, el Pla de Reixac, si todos los que camináis por ahí o caminamos, vemos que hay una evolución muy positiva en el tema de los abocaments, no porque la gente haya dejado de tirar, sino porque también se ha hecho el esfuerzo de detectar y recoger. Tenemos un poco la misma problemática que tenemos en la trama urbana, con el abandonamiento de voluminosos. La gente abandona, es incívica y donde menos te pueden ver, como comentaba antes Martín, pues es más fácil ser impune lo que haces, ¿no? Es más fácil tirar un mueble en el Pla de Reixac, en algún rincón que no te ve nadie, que en la vía pública, ¿no? Simplemente era por aclarar un poco eso y daros un poco más de información si cabía. Ahora me vuelvo a quitar la piel de trabajador del ayuntamiento y de inspector y vuelvo a ser Carlos de Aceras Limpias, ¿vale? Bueno, simplemente era eso. Luego entiendo que trabajaremos algo el tema de las comisiones y demás, que supongo que está en el siguiente apartado, pues ya comentaremos lo que sea. Vale, pues Silvia Piñero, que lleva un rato esperando su turno. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi comentario, mi aportación iba un poco en la línea de lo que ha explicado ahora Carlos, ¿vale? Volviendo al tema otra vez de los voluminosos, ¿vale? Y de la encuesta. Bueno, vamos por buen camino. Nos queda recorrido, pero vamos por buen camino. El tema es lo que dice Carlos y lo que venimos diciendo, la pedagogía y las sanciones. El tema de las cámaras que habéis propuesto, las cámaras en los puntos negros para el próximo año, la propuesta de, pues es lamentable que se tengan que poner cámaras, pero bueno, es un acierto, ¿vale? Porque en estos puntos negros, considero que la mayoría de estos puntos negros, los abocamientos son de empresas o de gente que se dedica a vaciar pisos, no son los vecinos. La mayoría de nosotros no tenemos el poder adquisitivo para cambiarnos un colchón cada semana, ni cambiarnos la cocina, ni los muebles, ni la nevera cada semana, ¿no? Entonces, estas cámaras sancionarán a estas empresas o a estas personas que se dedican a hacer esto. Y lo veo, pues, es una lástima que tengamos que estar controlados por cámara, pero no queda otra. Y no quiero alargarlo más porque si no vamos a... Y luego una petición, por favor, a lo mejor soy yo, una petición. Quisiera que cuando empecemos un tema lo acabemos y no saltemos, ¿vale? Todos los temas son importantes, todos los temas y todas las aportaciones, pero no saltemos. Por favor, acabemos con voluminosos o con la encuesta y empecemos otros temas, porque es que si no, yo por lo menos me pierdo. Por favor. Gracias. Juan Carlos, ¿tienes la mano? No sé si es que se ha quedado de antes o es que quieres hablar. No, quiero hablar un poco para Vale. Estas dos últimas intervenciones que son muy coincidentes, la de Carlos y la de Silvia, de Carlos en su doble vertiente de ciudadano y trabajador del ayuntamiento y conocedor en profundidad de las problemáticas que tenemos en este sentido. No simplemente reforzar un poco la idea sobre las propuestas que parten y que surgen en base a la encuesta, que, insisto, es coincidente en proporción y dimensión a la percepción que teníamos desde el ayuntamiento de la problemática existente, y en base a eso se proponen medidas coercitivas que también tienen y son necesarias y como ha dicho Carlos, es lamentable y es triste porque al final cuando uno llega a los niveles de sancionar, de tener que colocar cámaras o de tener que tener un servicio de inspectores con capacidad sancionadora, es porque el problema no se solventa solo con la pedagogía, la información y la comunicación y la educación ciudadana o educación cívica, que sí que ha tenido impacto y que de hecho no nos sentimos satisfechos plenamente,
pero sí que creemos que esto es un trabajo y es un camino de constancia y perseverancia. Yo sé que a Ana no le gusta la palabra lucha, pero sí que creo que es una lucha continuada contra el incivismo, porque al final permanece y existe y resiste. Y esa minoría que nos perjudica y que perjudica la convivencia en gran medida es impermeable a campañas, a información, a comunicación, y como ha dicho Carlos, la mayoría de la población conoce los servicios municipales, pero no todo el mundo lo utiliza como debiera. Pues a estas personas se tiene que reforzar esa fiscalización del espacio público, ese seguimiento, que contribuye y colabora con mucha intensidad la policía local, nuestros inspectores de vía pública y también, por supuesto, creemos que la necesidad de esa creación de esa unidad inspectora, esa unidad investigadora, es necesaria para minimizar y reducir el impacto que puedan tener los abandonamientos en la vía pública. Abandonamientos de todo tipo, los grandes abandonamientos, los pequeños abandonamientos que también perjudican y que dan una sensación de abandono y de dejadez cuando te encuentras dos bolsas de basura al lado de una papelera. Esas personas que lo realizan de manera reiterada y que difícilmente los puedes conseguir detectar in situ, pues la labor de estos investigadores e inspectores sí que nos permitirán detectar a estas personas y al menos que como se suele decir, que el peso de la ley caiga sobre ellos por incumplir y por vulnerar y por perturbar a la convivencia, que al final es lo que todos deseamos, tener unas ciudades, unos barrios dignos, con una convivencia pacífica y que demuestre el verdadero potencial de la ciudadanía de Moncada. Y esta minoría que no respeta, que no cumple y que no entiende que la convivencia sea una cuestión en la que ellos tengan que trabajar, esta decisión de las cámaras, que es desgraciada y triste, pero llegar a ese punto de tener que colocar unas cámaras que fiscalicen 24 horas un espacio porque son redundantes y constantes los abandonamientos, pero estamos convencidos de que el camino es el que hemos iniciado. Se inició esa campaña de pedagogía, información y comunicación que se ha hecho, que nos ha permitido penetrar mucho más en la ciudadanía, en el conocimiento de los servicios municipales y la utilización de los servicios municipales, y acompañada de, como siempre ha sido en todas las campañas, por el soporte de policía local en ese refuerzo de cada una de las campañas, tanto la de ordenanza de convivencia como la de tenencia de animales. Y creemos que ese es el camino. No cejaremos en el empeño de continuar con el trabajo que se nos ha encomendado, y somos conscientes de que es un trabajo y es un camino largo y en el que hay que perseverar. Y otro de los datos que nos ofrece la encuesta es que el camino que hemos iniciado, que evidentemente está muy lejos de conseguir el objetivo final, pero es el camino correcto y el que vamos reforzando a medida que vamos implementando y complementando las campañas y las acciones destinadas a mejorar la convivencia en Moncada. Bien, si no hi ha més paraules, passem a l'últim punt, que és el tema de les comissions, els grups de treball. I bueno, us explico una mica el tema de les inscripcions, com va anar, no? Ja he comentat abans que la Comissió de Medi Natural és la que més persones s'han interessat, que són 9 persones. Pel que fa a la Comissió de Mobilitat, només n'hi ha 2. A la Comissió de Convivència i Relacions Interpersonals n'hi ha 4 persones i a la del seguiment de l'ordenança i la campanya de civisme, 3. Llavors, hauríem de decidir en funció del nombre de persones inscrites si tirem endavant amb totes les comissions, encara que algunes tinguin pocs membres,
i començar ja a establir el calendari de reunions, per no dilatar-ho més, pel que comentava també l'Antonio, no? Perquè la comissió aquesta del Medi Natural, que serà la que començarà a treballar amb el tema de l'ordenança del medi natural, doncs, si de cas jo el que us proposo és que de cada comissió, les persones que s'han interessat en participar en alguna d'elles, passar-vos els contactes perquè decidiu quan us voleu reunir. Nosaltres des de l'Ajuntament us podem facilitar l'espai i també, tal com havíem parlat quan van decidir de crear aquestes comissions, seria perquè també hi hagués personal tècnic, personal de l'Ajuntament en aquestes comissions. Llavors, perquè pugui haver aquesta interrelació entre la ciutadania i l'Ajuntament quan es faci el debat de les temàtiques i que pugui haver la interrelació i que l'Ajuntament sigui coneixedor en tot moment i de manera directa del que s'opina des de les entitats i des de la ciutadania. Llavors, el tema de les comissions vam dir que serien bastant autònomes en el sentit que la pròpia comissió triaria el seu portaveu, que després serà qui explicarà en les reunions del plenari del Consell tot el que s'hagi debatut o parlat o acordat en aquestes comissions. I això, el tema de la periodicitat, també en funció de les persones que formin part, hauran de decidir cada quan. I pel que fa a l'espai, el que us he dit, podem mirar en algun equipament municipal, podria ser la Casa de la Vila, el Cursal, segons d'on siguin les persones es pot buscar un espai. Llavors, també volia comentar que pel que fa a la Comissió de Mobilitat, que només són 2 persones, com que ja s'ha aprovat el reglament del Consell de Mobilitat, igual aquesta comissió o es pot crear i quan el Consell comenci a funcionar que s'incorporin en el Consell, o bé, com que només són 2 persones, no sé, com que està aquí el Jaume, el regidor, si hi ha alguna previsió de quan començarà el Consell de Mobilitat perquè aquestes persones es puguin incorporar o partirà endavant amb aquesta comissió igualment dintre del Consell de Civisme. Si em permeteu, bona tarda a tothom. Sí, el Consell de Mobilitat té prevista la primera reunió al llarg del mes de novembre. La convocarem en breu i farem una convocatòria per fer la puja d'idees inicial, per fer una primera sessió i a partir d'aquí elaborar actuacions i vies d'actuació. Llavors, el tema aquest de la Comissió de Mobilitat d'aquest Consell el podem assolir fàcilment i ens podem posar en contacte amb aquestes 2 persones perquè puguin col·laborar i fer unes aportacions que esperem que siguin positives per tothom. Llavors, tinguem en compte això, que la convocatòria del Consell de Mobilitat serà aquest mes de novembre i que pensem fer la primera sessió just abans de festes, el mateix mes de novembre o abans de festes. De veure notícies. Molt bé, doncs llavors aquestes 2 persones ja ens posarem en contacte amb elles perquè es puguin integrar, en lloc de crear una comissió, que es puguin integrar en el Consell de Mobilitat i participar del Consell de Mobilitat. Les altres, totes es podrien constituir, perquè són una de 9, una de 4 i una de 3 persones. Llavors, no són moltes, però són representants d'entitats diferents i això no vol dir que no pugui haver una feina constructiva. Llavors, us sembla que us passi
a les persones que us heu interessat en una comissió el contacte de la resta i trieu un portaveu i us poseu en contacte amb nosaltres en participació per fixar una reunió primera la primera reunió de cada una d'aquestes 3 comissions i començar ja a treballar. Us sembla? Pilar, jo volia Sí, volia digues. preguntar, podries dir quines comissions s'han constituït i quin és el nombre de persones que les composa? Sí, mira, la de mobilitat ja hem dit que aquesta només seran 2 persones i les derivarem al Consell de Mobilitat. Del Medi Natural n'hi ha 9. L'Antonio Álvarez, de la Màquia, Anabel Martínez, de ASBAM, Ruth Abigail, també d'ASBAM, Ignasi de la Fuente, d'una associació que es diu Heavis de la Meri, Loli Alfonso, de l'Associació de Veïns del Bosc d'en Vilaró, Alfredo Almanza, de l'associació La Horda, Ana Solano, de l'Associació de Veïns de Montcada Centre, José Jiménez, de Voluntaris de Protecció Civil, i Andrés Navarro, del Partit Socialista. La de seguiment de l'ordenança, de les ordenances que tenen a veure amb el civisme, la de tinença d'animals i la de civisme, i la campanya de civisme, són Yolanda Gutiérrez, de l'Associació de Veïns de la Font Pudenta, l'Andrés Navarro, del PSC, i la Sílvia Piñero, d'en Comú Podem. I la de convivència i relacions interpersonals està l'Ignasi de la Fuente, de Heavis de la Meri, l'Anna Solano, de l'Associació Veïnat Montcada Centre, Hanan de Charmir i ja està. No, espera, que me dejo una. Dori Alcalá, del PSC. Miri, com que jo soc a dues, em sembla que em vaig apuntar a dues perquè m'era igual participar o m'interessaven les dues. Si de cas, com que a Medi Ambient ja hi ha prou persones, em traieu d'aquella i em quedo amb la de relacions interpersonals, si us sembla. Vale, d'acord. Sí. De totes maneres, si no coincideixen en el temps, si vols participar d'alguna o de l'altra, tampoc no passaria res, perquè també vam dir que aquestes comissions, encara que estiguin constituïdes per poca gent, quan es facin aquestes reunions de les comissions, es pot convidar altres persones que són bastant flexibles i bastant obertes, perquè el que interessa és quantes més opinions i debat es pugui crear al voltant d'aquests temes, millor. El que sí que seria bo és això, que després s'hauria de triar un portaveu perquè en els consells sigui la persona que pugui fer el traspàs de tot el que s'hagi debatut durant aquest temps entre consell i consell. Llavors, si de cas fem això, us passo demà les persones i mirem de concretar ja les dates de les reunions d'aquestes comissions i començar a donar contingut i veure què és el que es pot tratar i veure també nosaltres des d'aquí, des de l'Ajuntament, quines serien les persones més adequades a nivell tècnic que podrien participar també d'aquestes comissions. Juan Carlos. Pide palabra Juan Carlos. No, Carlos. Carlos de Obreras Netas. Carlos, adelante. Merci, Pili. Hola de nuevo. Bueno, yo en este apartado quería comentar porque nosotros habíamos tenido alguna dificultad para poder reunirnos los miembros del grupo, del Movimiento de Aceras Limpias. Tenemos pendiente esa reunión entre la semana que viene y la otra y todavía nos quedaba por definir en qué comisión queríamos participar y demás. O sea, tenemos pendiente ese debate, pero ya te adelanto, Pili, de que fácilmente sería o en la de movilidad o en la de seguimiento de las ordenanzas y campaña de civisme.
De totes formes, nosaltres, una vegada sembla ser que es constituirà el nou Consell de Mobilitat, nosaltres volíem participar perquè entenem que aquestes dues d'alguna forma també tenen una interrelació en algun dels apartats, perquè com sabeu, a Can Sant Joan i a la resta de Montcada també, però aquest és un moviment que neix aquí a Can Sant Joan, amb els problemes intrínsecs de Can Sant Joan, que molts d'ells són extensius a la resta de la població, sobretot en el tema de l'aparcament, de l'ocupació de la via pública, a les voreres, per part de cotxes en algunes zones que encara hi queden, perquè tenim un problema de parc mòbil i de falta d'espai, a més amb unes possibles obres que no sabem quan trigaran, però que arribaran amb el tema de la Renfe, adequació de totes les andanes i tot allò, tot l'aparcament de plaça de la Pedra, tot el que passa allà, no sabem com... Entenem que l'Ajuntament està fent alguna mena d'estudi en aquest sentit també, però clar, això pot provocar problemes de mobilitat i que s'interrelacionen una mica també amb tot el tema de la neteja viària i tot allò, perquè nosaltres entenem d'alguna forma que qualsevol vehicle que està aparcat a sobre de la vorera comporta una dificultat de mobilitat amb persones amb mobilitat reduïda, amb gent en carrers de la compra, també incideix en que no es pugui d'alguna forma fer efectiva la pròpia neteja de la via pública, perquè quan està ocupant un cotxe la vorera, doncs clar, el treballador o la màquina que ha d'escombrar el tema no deixa la via pública lo suficientment neta, això dona una imatge de degradació de la pròpia via pública, o sigui que aquestes estaven una mica interrelacionades, aquestes comissions. Jo entenc que es creï, que es constitueixi aquest nou Consell i segurament participarem, però entenem que està interrelacionat amb l'altra comissió d'alguna forma, si no en algun aspecte segur. O sigui que són aspectes que d'alguna forma estan matxembrats. De totes formes, ho direm després de tenir aquesta reunió entre els membres del moviment per definir qui participarà a cadascuna i a veure com ho podem combinar. Pili, això la setmana que ve o l'altra nosaltres tindrem una reunió i es definirem en quina de les comissions participarem. I com a valoració, em sembla un èxit la Comissió de Medi Natural, com no pot ser d'una altra forma, perquè a tots ens preocupa el medi natural, no només la trama urbana, però hem de ser una mica una gran participació que tenia aquest Consell en un principi, però a l'hora d'implicar-se realment queda com una mica coix algunes de les comissions. Comissions amb 2 persones, hòstia, semblen com una mica pobres. Un número de 9 en el medi natural ja ens sembla una molt bona comissió per arrencar el tema i a partir d'aquí que hi hagi debat, però amb 2 persones o 3 persones se'n fa una mica difícil. Era només una autocrítica, si cal, entre tots els que participem en aquest Consell. Merci. Juan Carlos, tens la machacada, ¿no? Juan Carlos, sí. Vale. Gracias, Pili. Adelante, Juan Carlos. Bueno, comentar un poco en la línea de lo que comenta Carlos. No sé si, la verdad es que no recuerdo porque hace tiempo sí que es verdad que nos hemos reunido muy intensamente antes de la pandemia, luego creo que ha sido más complicado, pero hemos hablado muchas veces. No recuerdo si en alguna ocasión sí que lo he hecho con los representantes de la Asociación de Vecinos. En la línea de lo que estabas comentando del tema de la convivencia, el civismo y la interrelación que tiene en muchos aspectos que se verán y que se tratarán seguramente en el Consell de Movilidad. Nosotros, adelantándonos un poco a lo que comentas y quizá haciendo un anuncio públicamente en este foro, sí que es cierto que entendemos la problemática que existe en el barrio de Can Sant Joan, una problemática enquistada y que perdura quizá desde hace más de 40 años, con una cierta dificultad, una gran dificultad de convivencia entre las personas y el espacio público y los vehículos que ocupan ese espacio público que corresponde a las personas,
y que generan otros problemas, los problemas de convivencia, problemas de movilidad para las personas y sobre todo para las personas con movilidad reducida, y la dificultad que tenemos desde el ayuntamiento para poder prestar servicios en un espacio tan masificado, tan denso y tan sobreocupado por quien no corresponde. Nosotros tenemos, se realizó durante el mes de febrero-marzo del 2020 un estudio de tránsito para valorar diferentes propuestas y compartir con la ciudadanía, con los vecinos de Can Sant Joan, y que en breve, espero que para noviembre y diciembre, podamos hacer una asamblea donde compartir esos datos y caminar juntos en el sentido de dar una solución definitiva a esa problemática existente, que es de convivencia, que es de capacidad de prestación de servicios y que genera una sensación de degradación, de desorden y de caos en el barrio de Can Sant Joan, por una situación que creemos que ha llegado el momento de acometer y ser valientes y tomar decisiones y aprovechar las circunstancias, como ha comentado Carlos, de las obras que se realizarán, no creo que sean en breve, pero a medio plazo, en la Plaza de la Piedra para la adecuación de ese espacio y también la adecuación de la estación de Moncada Bifurcación. Pero sí que nosotros hemos hecho ese trabajo de valorar y tener toda la información previa a discutir, y cuando digo discutir, quiero decir porque es un elemento necesario cuando se plantean cambios en algo que es algo que, como sobre todo los vecinos de Can Sant Joan saben que es una problemática que se arrastra desde hace más de 4 décadas y que no se ha dado solución, y creemos que es el momento de revertir esa situación y poner, como no podría ser de otra manera, y en un foro como este, que además es de participación y de empoderamiento de la ciudadanía, en la toma de decisiones, sobre todo de aquellas que afectan a su vida diaria, tiene que ser un proceso donde participe activamente la ciudadanía y en este caso y directamente los vecinos del barrio de Can Sant Joan. No creo que sea en este mes, pero en noviembre y diciembre sí que haremos esa asamblea vecinal para trasladar toda esa información y compartirla de manera técnica, de manera política y de manera ciudadana, debatir sobre el camino a seguir para revertir una situación que genera, como he dicho antes, graves problemas de convivencia y de movilidad, sobre todo a las personas. Merci. Perdón, y sobre el tema del Consell de Movilidad, nosotros habíamos hablado, es que cuando estaba hablando el Jaume Teixidó, he perdido un poco la comunicación y no sé al final, que nosotros habíamos comentado de que la Comisión de Movilidad siguiera trabajando paralelamente hasta que tuviera la primera reunión del Consell de Movilidad y se incorporara con aquellas actuaciones que haya planificado. Pero creo que, entendiendo de que solo son 2 personas las que participan en esa comisión, lo más natural sería que se integrara directamente en el Consell de Movilidad. Y perdonad porque es que de verdad que he perdido un rato la conexión con Jaume y no sé si no, además, Juan Carlos, que Jaume ha comentado que la primera reunión la tendrán en noviembre. O sea, que ya hemos acordado eso que comentas. Al ser solo 2 personas y tener ya tan próxima la primera reunión, pues lo que haremos será derivarlas aquí para que no tendría mucho sentido. Vale. Perfecto, gràcies, Pili. Vale. Us volia comentar que en l'apartat de Consell de Civisme del Moncada Participa penjarem el document que ens ha enviat a l'Antonio, que encara que l'hem reenviat perquè estigui allà i el pugueu consultar, per què és imprescindible i urgent una ordenança de civisme a l'espai natural de Moncada Reixac. És un document curtet, però està força bé. Llavors, sobretot, el podeu consultar tots, però especialment les persones que us voleu integrar en la Comissió del Medi Natural, pot ser un punt de partida per poder debatre, perquè el podeu consultar. També en aquest apartat del Moncada Participa penjarem el document, el PowerPoint que ha passat al Josep Pubill, perquè pugueu veure, si voleu, amb més deteniment, tota la informació que
i els resultats de l'enquesta. O sigui que en aquest apartat podeu anar i consultar tota la documentació que es va generant en aquest Consell. Igualment, l'acta d'aquesta reunió, quan estigui feta, també la podreu consultar en aquest apartat. I també sabeu que teniu un espai per poder fer propostes de cara als punts, incloure punts de l'ordre del dia en els següents plenaris. I això, quedem que posem en funcionament els grups de treball i a través del portal del Montcada Participa estem en contacte i compartim tota la documentació. I res més, em sembla, si no hi ha algú que vulgui dir res, acabaríem la reunió. Un apunt només sobre el document que has fet referència que ha penjat, que us ha passat l'Antonio i que l'has penjat. A mi m'ha donat temps aquesta tarda de llegir-m'ho i realment em sembla un molt bon punt de partida per aquesta comissió del medi natural. Em sembla molt encertat per tenir ja material com per poder, no sé, posar en marxa aquella comissió de medi natural. Realment el document està força bé treballat, és bastant escuet, no és molt extens i sí, jo de veritat em sembla un bon punt de partida perquè aquesta comissió comenci a rodar. Merci, Antonio, per la informació. Molt bé, doncs ho deixem aquí llavors, si no hi ha cap més paraula i moltes gràcies a tots i a totes per participar. Gràcies. Ens veiem a la propera. Gràcies. Fins la propera. Adéu.